La espera prolonga los sentidos. El artista hace de sí mismo un caudal energético, donde los sentidos buscan su propio desarrollo. Existe la naturaleza tal cual es, y es esa misma naturaleza del ser la que empuja con fuerza para que uno se desarrolle como un artista. Existe el germen, existe la presencia de esa actitud frente a la vida, y también existe la vida real, la vida, el contexto que engloba a uno, el contexto donde uno está, que empuja a su vez a esta formación del artista. No es un capricho de la naturaleza o una confusión de las células que enloquecen y llevan al ser a un camino tan incierto. Hay un empuje natural de las circunstancias. Hay un derramamiento de fuerzas y de energías que en realidad obstruyen al ser sensible. El ser sensible no está dentro de los cánones. La estructura humana que me puede rodear a mí empuja hacia un lado. Y ese mismo empujamiento de fuerzas ejerce una reacción contraria en mí desde chico, porque el artista se forma, no se forma en la estratosfera o bajo un capricho de las nubes o del cielo. El artista se forma, se forja en su núcleo. Y es ese núcleo que en realidad no acepta a este ser sensible, porque la hipersensibilidad del artista es un mecanismo por el cual se accede a ciertas manifestaciones del hombre, se accede a cierta información que está oculta al resto, al gran número que engloba el movimiento social y cultural y familiar. Entonces, esa fuerza que empuja, que evidentemente yo hoy a mi edad no me puedo hacer el distraído con respecto a aquellas fuerzas que me impulsaron de chico. Al contrario, hoy tengo la responsabilidad conforme a un conocimiento adquirido, que quizás antes yo no lo tenía, porque es un conocimiento que va dando muy sutilmente las informaciones, la da la vida. Es exacto como hacer un cuadro. Un cuadro es la intemperie, porque es el sostenimiento de una fe y de una magia de por qué uno va a realizar esa obra. ¿Y qué hay en esa obra? ¿Dónde está el dato que habla de la obra que uno va a ejecutar? Ese dato no está previo. Yo no puedo hacer un boceto de lo que va a ser la obra, porque la obra se manifiesta haciéndola. Yo puedo comenzar, a mí me encargan un cuadro y lo comienzo. Si yo quisiera tener toda la información de ese cuadro, ya la fotografía del cuadro realizado, sería imposible, porque ese cuadro no existe. Va a existir siempre y cuando yo lo realice. ¿Y con qué energía lo realizo? Con la energía abstracta de la intemperie.
porque el cuadro se va manifestando a medida que yo lo hago. Por eso hacer un cuadro que a uno le encargan requiere un acto de una fe inconmensurable, porque me están encargando algo que no existe, que yo no lo puedo conformar al cliente con una foto y con la certeza de que eso va a ser realizado de acuerdo a lo que la persona quiere. Pero entran en juego las otras fuerzas. Yo ayer entregué un cuadro que me habían encargado y cuando fui a la casa a llevarlo, me entero, me cuentan sobre el destino del cuadro, que era una pared, obviamente estaba hecho a medida para una pared, pero me cuentan la historia de esa pared. O sea, mi cuadro a realizar, y que fue realizado, no puede salirse de la historia de la pared que lo acoge. Y la historia de la pared es que ahí había un cuadro que era de un familiar que estaba prestado. Y este familiar se lo reclama, entonces tuvieron que devolver ese cuadro y quedó la pared vacía con los tornillos que sostenían al otro cuadro. Entonces, ahí surge, por distintas maneras del azar, quien me conecta con esta gente y surge la idea de que yo haga el cuadro para esa pared. Entonces, esas fuerzas que actuaron de que el familiar reclamó el cuadro que estaba prestado, de que se hizo un agujero en esa pared, son las mismas fuerzas que empujan. Así como hay fuerzas sociales, culturales o familiares que no quieren el estímulo visible a la formación del artista dentro de su núcleo íntimo, hay otras fuerzas contrarias a las cuales yo puedo acceder porque me les entrego. Yo me entrego con la fuerza de mi fe a todas otras fuerzas que actúan para que yo pueda pintar. Porque en definitiva, ¿qué es lo que quiere un artista? Pintar. Pero no es tan fácil pintar por sí mismo, porque para pintar hace falta tener la plata, los materiales, que el cuadro tenga un destino, porque no se puede acumular lo pintado de esa manera. No es que uno está solo y dice voy a pintar y tengo un torrente de bastidores que entran y salen y una maquinaria. Esa maquinaria no existe. Entonces, para que yo pinte, necesito ponerle atención a todo el mundo que me rodea y que actúa con sus distintas energías y fuerzas para que yo pueda llevar a cabo la realización de una obra. Obviamente esta obra que yo entregué ayer tuvo todo su proceso acá en mi taller, pero ya no está en mi taller, ya está en esa pared que se convirtió en cómplice de este mecanismo. Entonces, esas fuerzas que se disponen a la elaboración de un mecanismo invisible, una trama, es la misma trama que actúa en la obra. Porque ¿qué sostiene un cuadro que a la vista sostenga un equilibrio emocional? ¿Qué elementos tiene esa pintura para que a los ojos de alguien sostenga? Bueno, tiene una trama, tiene una evolución, tiene una técnica, tiene un desarrollo y tiene lo que está atrás del cuadro, que es la presencia del artista, o sea, yo mismo. Yo mismo soy el responsable de sostener este mundo imaginario que resulta no ser tan imaginario, porque la pared a la cual fue a parar mi cuadro existe, es una pared adentro de un departamento, adentro de un edificio,
adentro de una familia. O sea, hay un contexto de la trama real humana que contiene al cuadro. Pero toda esa trama, yo no estoy anunciando quiero una pared en el diario o en un aviso o por internet o por lo que fuera. Quiero pared. ¿Quién tiene una pared libre? ¿No? Podría ser una pregunta. ¿Quién tiene una pared libre para un cuadro? Y no, la pared libre se gesta de la misma manera que se gesta el cuadro. Se va haciendo ese tembladeral de la vida donde aparecen estas conexiones que yo las conozco una vez que entrego el cuadro y me cuentan la historia de la pared. Siempre que he entregado un cuadro, porque aparte me gusta llevarlos, siempre hay una historia con esa pared. Algo pasaba, algo pasó, convivieron con la pared en blanco hasta cierto momento, hubo señales que los empujaron a que esa pared ya no podía estar blanca. Entonces el artista hace de sí mismo un camino de construcción de la fe, porque la fe no es algo que viene etéreamente de arriba y se impone y queda grabado. Entonces yo podría decir, yo soy un hombre de fe. Ya, no, la fe se hace cada minuto. Cada día en que el artista decide continuar, porque yo decido la continuación de este métier, de este trabajo. ¿Quién está acá en el taller apuntándome con un arma para que yo me levante temprano y ejecute? No, hay toda una red que incorpora sucesos. Por ejemplo, este cuadro yo lo pude vender, encargar, porque me encontré a alguien, que es la persona que me lo encargó, cuando yo iba con mi auto, que está todo pintado y que es una obra de arte. Eso le hizo pensar en que había esa pared. Ahora mañana el auto va al taller, ya me espera, el mecánico me espera a las 8 de la mañana, ya la grúa viene a las 7:30, porque el auto se rompió, yo lo uso, se rompe naturalmente. Pero esto de que el mecánico, la grúa, ya está todo organizado para mañana, que va a ser pagado con la plata del cuadro, que se ganó gracias al propio auto, que me vieron circular. Entonces, hay una cadena en la cual el mecánico, que es un gran amigo, que no es artista, sabe. Pero él, ¿por qué sabe que hay una trama? Porque empieza a verla, empieza a relacionar que el cuadro vende, el auto vende cuadros y los cuadros pagan al mecánico y él. Entonces, él ya está incorporado adentro de una cadena en la cual el funcionamiento hace de esa propia energía un caudal que crece. Porque entonces, obviamente para mí saber que mi mecánico es parte de este mecanismo, mañana cuando voy es seguir pintando. Aparte el auto queda ahí en Warnes y él ya forma parte del entorno, todos los mecánicos conocen el auto, saben que es de un artista y él, mi mecánico, es el mecánico del artista, no del auto. Se va mezclando. Todo eso yo lo uno en mi presencia, porque la importancia del camino del artista es el desarrollo. Yo no estoy conforme con lo que hay hoy. Me debo realizar. Debo continuar el camino de avance hacia el desarrollo de mi persona y de mi ser como artista y de mi obra. Y en definitiva también hacer crecer esa trama en la cual estoy envuelto y de la cual dependo y seguiré dependiendo.